Mixtele.tv. Gente hermosa, muy buenas tardes y espero que estén poca madre comiendo rico. Hoy yo estoy más que feliz porque vuelvo a mis principios, vuelvo con la gente que de verdad vale la pena. Siempre lo digo, hay gente que deja huella y hay gente que forja un camino. Él forja un camino, puedo presumir, sé que esta entrevista va a durar muy poquito, pero yo quisiera hablar 50 horas de este campeón. Y muchos me han dicho, Diego, ¿por qué no estás haciendo programas de música? Se los explico muy fácil, gente. Todos como estamos en la casa por la sana distancia, si hago tocar a un grupo de rock, salvo que estén todos en el mismo lugar, podría funcionar, pero el internet va más rápido acá, va más rápido allá, entonces al momento que marcan 1, 2, 3, 4, valen queso. Esa es la situación por la cual ahora provisionalmente estamos haciendo esto. Pero bueno, lo tengo que decir, y hoy en especial con un amigo de En las Malas, un amigo que siempre estuvo y está. Estoy más feliz que puto con dos culos. Él es Ricardo Pérez Palacios. Sobre la marcha le voy a ir contando y él les va a contar quién es. Maestro, ¿cómo estás? Diego, muchas gracias. Muy bien, un placer y muy agradecido de estar en tu programa. Muchísimas gracias a vos por todo, porque también quiero presumir que tenés un programa que está impresionante. Y bueno, que cuentes un poquito. Pero bueno, hay muchas cosas hoy que quiero que presumas, desde todo lo que sé, y bueno, y lo voy a hacer público. Así que. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Diego? Yo me dedico al periodismo hace cerca de 40 años. Me ha tocado ver todo lo que ha ocurrido en este país y en el mundo desde muchos ángulos que han ocurrido aquí. La historia de la Ciudad de México que ha transformado, pues, con el paso del tiempo me ha tocado verla cómo creció desde los años 70 con la construcción de los ejes viales, cómo esta ciudad moderna que en los años 40 eh, conquistó a la gente del interior de la República y se vino para acá, cómo fue su crecimiento, su explosión demográfica en los años 50, en los años 60, que no me tocó vivirlo, pero que conoces la historia, y en los años 70 cuando empieza a darse este fenómeno donde la clase media en México adquiere una parte importante de protagonismo, donde los jóvenes estudiantes empiezan a acceder a cuestiones de acceso a buenos trabajos, a dinero, a poder comprar una casa, es decir, a construir una clase media que anteriormente pues era imposible. En los años 40, 50 incluso estuvo dividida por dos grandes clases. La gran clase pobre, la mayor parte de la población que venía pues desde la conquista, durante la revolución, la independencia de la revolución, y evidentemente pues que fue siendo cada vez más grandes las diferencias sociales y económicas, y una clase propiamente noble, se podría llamar, que aquí pues no hay nobleza, pero se sentían como nobles los dueños de este país, y muchos de ellos aún lo siguen siendo de alguna manera porque pues son familias que han multiplicado sus fortunas, ¿no? Pero en aquel tiempo, en los años 70 que te refería, los profesionistas recién, los médicos que ponían un consultorio, los contadores que tenían sus despachos, en fin, profesionistas en general, veterinarios, hubo un auge de esa clase media, de gente que tuvo acceso a la universidad pública sobre todo, porque había muy pocas universidades en México, y en la Ciudad de México, bueno, pues existía la Universidad Iberoamericana, donde iban obviamente los hijos de los ricos, porque era muy cara, pero además había otro asunto. Todo el mundo quería ir a la UNAM porque exhibir tu título médico, cirujano
médico cirujano por la UNAM, pues te daba un estatus. Si tú ibas a un consultorio y decía médico cirujano por la Universidad Iberoamericana, te brincaban dudas, aunque a lo mejor podía estar mejor preparado el médico. Pero bueno, la UNAM siempre fue un respaldo y ese proyecto de los años 70 me tocó verlo desde adolescente, siendo un puber, luego adolescente, y me tocó estudiar en la UNAM desde el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades, y luego, bueno, pues me pasé 8 años en la universidad estudiando letras hispánicas y periodismo, y esto, bueno, pues te forma de una manera diferente. Tú eres uno en los años 70 cuando estás empezando a ver el mundo y te estás formando como ser humano y como estudiante. Y cuando sales de la universidad ya con una carrera profesional, pues ves el mundo desde otra perspectiva y ves tu ciudad, que es lo más cercano. Ves a tus vecinos, cómo crecieron o cómo decrecieron. Pero en aquellos años, afortunadamente, la mayor parte de nuestros vecinos crecían para bien, hacían, pues si no fortunas, hacían un capital para tener una vida digna, para ser profesionistas, para ser el ejemplo de sus hijos. Y bueno, pues continuar en ese entorno. Así fue y así transcurrían los años 70, que veníamos pues de la convulsión de finales de los 60 con el 68 y la masacre que nos marcó a muchos, aunque yo era muy niño. Eh, yo entré a trabajar a Radio Educación el 2 de octubre de 1978, 10 años después de la matanza, y me toca trabajar con uno de los dirigentes del Comité Nacional de Huelga, que era Raúl Jardón, y terminando el turno a las 3 de la tarde, pues ya nos retirábamos a casa, y él pues me decía, yo tenía 17 años, y me decía, compañerito, no nos vaya a acompañar a la marcha, y se encontraba en ese grupo Raúl Álvarez Garín, que era el dirigente más importante en el movimiento del 68. Entonces me tocó convivir con esos líderes de los que aprendes mucho y que afortunadamente pues tuve la suerte de estar ahí y hacerme pues un poco sus amigos, y seguir el trayecto pues desde una trinchera y desde una perspectiva de un movimiento juvenil que marcó a todos los movimientos sociales en México y sobre todo en la Ciudad de México. Una cristomatía viviente. Pues sí, sí, porque ellos de alguna manera enarbolaban las banderas de la libertad, del acceso, ahora a lo que tenemos derecho nosotros en la actualidad. Anteriormente, pues era una panacea pensar en la democracia, pensar en el voto, que realmente hubiera cambios de gobierno. Hoy vivimos una cuarta transformación que para muchos está bien y para no otros tantos no está bien, pero finalmente tuvimos un cambio. Tuvimos un cambio en el año 2000 cuando llegó la oposición por primera vez al poder, y hasta el 2006 y luego del 2006 al 2012 que nos gobernó el PAN, pues tuvieron ellos una oportunidad para transformar este país. No ocurrió y desgraciadamente regresó el partido gobernante pues durante casi todo el siglo después de la revolución, y a continuar pues, con la corrupción, con un gobierno que nunca nos llenó de satisfacción. Y todos lo conocieron porque fue público, porque este país afortunadamente ha cambiado, ha sido paulatino, ha sido muy lento, pero ese cambio se ha dado. Hoy día la gente puede hablar mal del gobierno, no es perseguida. Claro. Anteriormente, los pocos que se atrevían a hablar mal de los gobiernos eran perseguidos, eran asesinados. Sigue habiendo muchos periodistas que son asesinados, pero esto responde a otra cosa actualmente. Esto responde a trabajos periodísticos que se hacen como investigaciones del narcotráfico. Y entonces pues tiene una arista, una connotación diferente. Antes era contra el gobierno. Si el gobierno decía, tú tienes voz, tenías voz. Si decía que no, no tenías voz. Y perdón que te diga, Ricardo, alguna vez lo hemos hablado. Mi onomástico es un 25 de enero, y el 25 de enero de 1997 mataron en Argentina, por eso a nivel mundial el 25 de enero es el Día del Periodista. Alguna vez hemos hablado de José Luis Cabezas, un periodista argentino que lo encontraron incinerado dentro de su carro por estar viendo las tratativas del gobierno con todo el concepto de los narcos, con el señor Chabral. Pero bueno,
Mira, Rick, hay muchas cosas que escucharte siempre me pone más que feliz. Y ahora estaba pensando, exactamente este año van a ser 10 años que nos conocemos. Así es. Y tanto que estabas hablando de la remembranza desde la década del 70, quiero manejar porque iba escuchando y voy pensando que no cambia mucho con la situación que hoy está pasando, con el pavoroso drama del COVID. ¿Cómo ves esa época del 70 con esta situación? ¿Qué hubiera pasado en esa época si hubiera habido un concepto como esta pandemia? Bueno, primero nos hubiéramos vuelto locos. El encierro en la actualidad ha sido llevadero de alguna manera porque tenemos las redes sociales, como hoy podemos estarnos comunicando a través de este medio. Podemos tener las redes sociales para opinar, para saber qué están haciendo nuestros seres queridos, para ver fotografías, para ver qué está pasando en el otro lado del mundo. Tenemos acceso a los diarios, tenemos acceso a los noticieros. Anteriormente, en los años 70, hubiéramos tenido un canal de televisión para ver noticias, quizá dos, y el resto eran telenovelas y películas mexicanas. Entonces nos hubiéramos hecho unos cinéfilos expertísimos en el cine nacional, pero no habríamos tenido ningún contacto. Yo pienso que habría, si hoy día se habla de un daño psicológico de la pandemia, en los años 70 hubiera sido de terror realmente, ¿no? Y considero que además pudo haber sido el detonante para un estallido social, porque la gente estaba muy inconforme en los años 70 por la devaluación que padecía nuestro país, porque podíamos aguantar más los gobiernos y que nos robaran, pero mientras hubiéramos mantenido nuestros ingresos o el poder adquisitivo de nuestra moneda, pues no pasaba nada, ¿no? Tal ocurrió con el famoso desarrollo estabilizador que se dio durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, que fueron 12 años, donde a los niños nos preguntaban, ¿a cómo está el dólar? Y todos contestamos al unísono, a 12.50, porque había una estabilidad económica maravillosa. Por eso se llama desarrollo estabilizador. Había seguridad, había certeza, la gente podía invertir, podía hacer cosas, y es lo que te hablaba, ¿no? Había el desarrollo de esta clase media, surgieron después de Ciudad Satélite, pues fraccionamientos como bulevares, como lo más verdes, como todo lo que es la parte conurbada, lo que sería los suburbios de la Ciudad de México hacia el norte. Hacia el sur casi no, pero bueno, pues hubo gente que en aquel tiempo hizo su casa en Cuernavaca, viajaba a lugares turísticos sin mayor problema, surgía Cancún, que era muy accesible para los mexicanos, a pesar de que era muy lejos, era accesible, estaba en ciernes apenas el desarrollo turístico, y bueno, pues eran años de estabilidad, pero sin la tecnología que nos hubiera mantenido juntos, sí, claro. Mi Rick, y este mare magnum colectivo, pasando una década posterior, ¿pensás que esta cuestión de la pandemia hubiera sido tan fuerte como fue el SIDA, por ejemplo? Mira, yo creo que esta pandemia incluso fue más fuerte que el SIDA. ¿Por qué razón? Porque el SIDA de alguna manera pues, lo tenías más controlado, sabías cómo evitarlo, era mucho más fácil evitarlo. Hoy nos enfrentamos a un enemigo invisible que está en cualquier lugar. Quienes han tenido el contagio nunca van a saber de dónde se contagiaron, quién los contagió. Pueden tener sospechas. Perdón que te corté, pero hay un pre y un después, me imagino, porque acordate que antes el SIDA decían que era de homosexuales y de drogadictos, y quizá uno iba a la peluquería y se podía contagiar, lo mismo en el odontólogo. Me imagino que con la cuestión de la pandemia fue lo mismo, porque al principio muchos no llegaron a creer esa situación de lo que estaba pasando, y ahora te das cuenta que el COVID podemos tenerlo acá al lado. Bueno, ya esto pues nos habla de que tenemos que tener una mayor apertura y una mayor educación para este tipo de cuestiones. Esta pandemia tenía más o menos 100 años que no se presentaba en el mundo una situación así, que en distintas partes del mundo y casi propiamente todo el mundo tuviera un mismo mal, ¿no? Como una fiebre amarilla. Exactamente, me ocurrió. Eso 1914 para adelante. Hace 100 años, un poquito más. Y entonces... hoy tenemos mucho más elementos científicos. El hombre está en Marte, pisó la Luna,
estamos tratando de conquistar Marte, llevar al hombre para allá. A mí de pronto me llamaba la atención que se tardara tanto la vacuna. A algunos les sorprendía, no, tarda años. No puede ser, porque hoy contamos con supercomputadoras, Claro. contamos con genios, afortunadamente, en todas partes del mundo. Y es tan sorprendente como, por ejemplo, las grandes laboratorios transnacionales, pues pienso que se tardaron mucho tiempo en desarrollar esta vacuna. Afortunadamente ya está, y esta vacuna pues también va a venir a cambiar todo. ¿Cómo va a ser este proceso? Lento, muy lento, porque hay que vacunar a 7,000 o 9,000 o 10,000 millones de seres humanos en el mundo. Para que una pandemia pueda terminarse, se tiene que acabar por lo menos con el 70% de los casos mundiales activos. Y todavía estamos en una curva en algunos lugares ascendente. México tuvo, de febrero del año pasado, que tuvimos el primer caso, ya va a ser casi un año, tuvo una pandemia ligera con crecimientos propiamente de 1,000, 2,000 casos diarios. Fueron en ascenso, pero no era un ascenso dramático. Es decir, llegamos en nuestro peor momento, por ahí de julio, agosto, llegamos a los 7,000 casos de contagios diarios. Y para mí era alarmante. Claro, si comparábamos con India, con China, en ese momento todavía China no controlaba, pero China llegó a 80,000 casos totales, 90,000, y ahí se quedó y controló la pandemia. No es el caso de Estados Unidos, donde todos los días continúan más, y aquí, por ejemplo, después de las fiestas del fin de año, tuvimos un repunte muy importante, pasamos del promedio que te decía de los 7,000, y que venía descendiendo hacia los 5,000, 4,000, 3,000 en algunos días, pasamos a 22,000 en un momento dado. Entonces fue terrible. Afortunadamente ya acabaron las fiestas, la gente no entendió que tenía que quedarse en su casa. Es muy difícil, como te decía, quedarte en tu casa porque estamos acostumbrados, somos latinos, la gente mexicana muy cercana, nos gusta abrazarnos, besarnos y ver a los nuestros, ¿no? Entonces, después de tantos meses de confinamiento, pues no esperaron a dejar la fiesta a un lado. Y bueno, pues afortunadamente ya pasaron estas fiestas. Al parecer hay un incierto descenso porque pasamos, por ejemplo, en estos días de tener 3,000 casos un día de contagios y al otro día 12,000 contagios, ¿no? O 13,000 y otra vez 10,000 y otra vez. Entonces, hay un descenso incierto. Los descensos nunca son en un pico descendente totalmente fijo, sino bueno, pues se van dando de manera paulatina. Esto ha sido en el mundo. No estamos fuera de los parámetros que se registran en otros países. Donde sí nos debemos preocupar mucho es que en México tenemos una tasa de 10% de mortalidad. Cuando el mundo tiene entre 2 y 4%, en México son 10%. Ahora es muy fácil echarle la culpa a un gobierno, pero yo preguntaría aquí a cuál. Claro. Porque el gobierno que recibe unas instalaciones que ni siquiera estaban concluidas, madreadas, exactamente, con un déficit de médicos muy importante y además con otro problema de salud que es muy grave. En México somos enfermos, somos el primer país en obesidad, segundo lugar en obesidad infantil. Eso es muy grave porque es uno de los detonantes para las muertes por COVID. Otro asunto, diabéticos e hipertensos. Y esto se debe a una mala alimentación que se ha dado durante años. Es decir, a una mala educación, a un mal sistema de salud que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Contamos con, a nivel mundial, estamos en los estándares en cuanto a camas, en cuanto a respiradores, en cuanto a la tecnología, en cuanto a los medicamentos, pero todo esto desgraciadamente se lleva al terreno de la política. El problema de la política es que hay políticos. La política, pues, qué bueno que existe, para eso es, pero los políticos son los que no operan como tienen que operar. Pero ¿por qué no son tan humanos? El ejemplo vos sabés bien que nosotros por la cuestión del sambo estamos muy arraigados a la cultura rusa, estamos muy allegados con nuestros maestros. Sasha Alexander Timofeev
adoro, te amo, te mando un beso. Y Putin fue un visionario. Estamos viendo que el señor Biden hoy en Estados Unidos están vacunando a 1 millón de personas por día. Y en un concepto como México, tío, yo soy totalmente apolítico porque no sé, soy un ignorante con la política, pero casi 130 millones de personas y estaban como estando contentos porque llegaron apenas 670.000 vacunas. ¿Eso no es un problema para la gente o no es como una forma de estar albureándote? Mira, es muy grave este asunto y lo que comentas es muy importante. La vacuna se desarrolla, la primera vacuna la desarrolla Pfizer Biotech, que es la empresa que pues, está teniendo, digamos, la mayor cobertura en cuanto a seguridad, pero es una aplicación doble. Es decir, doble vacuna, tienes que aplicarte, lo que encarece el costo, ¿no? A más de $40, y eso pues no es accesible para todos. Y hay otro problema, ¿no? Bueno, por su parte Rusia desarrolló la Sputnik V o Sputnik 5, según algunos, pero esta vacuna, bueno, tiene 91% de protección. No hay una que nos dé el 100%, es decir, aún vacunados podemos contagiarnos, pero con una vacuna, pues las posibilidades se reducen a un mínimo si nos cuidamos, etcétera. Son un gran aliciente. Hay un gran problema. Ni en el mundo capitalista, ni en Rusia, que se manejan en otro sistema, tienen la capacidad de producción de tantas vacunas para tener 14,000 o 15,000 millones de vacunas para vacunar a todo el mundo. Y además, ¿quién va a pagar esas vacunas? Entonces, ahora es muy fácil decir, mira, Estados Unidos está vacunando en el coche y ahora en el Yankee Stadium. Claro. Sí, es muy fácil, porque Estados Unidos tiene la capacidad económica y el poder político para decidir, quiero tantas vacunas en este mismo momento. Países, en Latinoamérica hay países que no tienen uno solo vacunado. Nos parecen muy pocos 700,000 vacunados en México. La próxima semana van a llegar casi 900,000 vacunas de esta misma, de Pfizer. Sin embargo, eso pues es muy complejo de explicar. Países como, sobre todo los centroamericanos, no tienen una sola vacuna. No ha llegado una sola vacuna. Tenemos casos como el cubano, que ellos se van a manejar con su propia vacuna, desarrollaron su propia vacuna. Cuba es una potencia en cuanto a medicina. Sin embargo, no nos acercamos para allá porque ¿cómo vamos a traer a los médicos cubanos? Hay otras cosas que también pueden sonar hasta disparatadas, el caso de Venezuela, el caso de Maduro, que dice que tiene el antídoto perfecto al 100%, pero de pronto esto no podemos jugar con situaciones tan delicadas, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, hasta donde los datos permiten saberlo, Cuba y Venezuela son de los países menos afectados por esta pandemia. No, países como Vietnam, por supuesto, pero ahí fue una cuestión autoritaria. En países como Vietnam, como Corea del Norte, no hubo contagios porque ahí los militares decían, si sales a la calle, te mueres. Claro. Entonces la gente dijo, me quedo en la calle. Y como el Estado controla todo, pues les llevaba la comida hasta sus casas, claro, muy racionada y todo. Entonces no salieron, no hubo contagios, la pandemia se pudo controlar, fronteras cerradas, que, o sea, eso es normal para ellos. Nosotros tuvimos tantos contagios, pues porque llegaron del extranjero, ¿no? El virus viajó en avión y esto no es una cuestión que estemos pensando, así ocurrió. De donde haya venido, no sabemos si llegó de China, si llegó, porque se habla que otros países en Europa ya la padecían, la pandemia. Bueno, si llegó de otro lado, de donde haya llegado, llegó en avión. Y llegó por la gente pues, que viaja, que viene, tanto mexicanos como extranjeros, porque México es un país pues, que tiene muchas conexiones, muchos negocios, y es un país importante en el concierto mundial. Entonces, tenemos que estar muy claros que hay que portarnos bien, sí salir a la calle. Es importante no dejar morir al comercio, a la industria. Tiene que haber una reactivación y tiene que haber un regreso porque la economía nos va a matar de hambre en un momento dado. ¿La economía quedó plasmada por momentos o pensás que fue una alternativa para que muchos también vayan ganando para ellos mismos? Mira, siempre hay gente que saca agua para su molino, ¿no? Que lleva agua para su molino. Siempre, desgraciadamente, tú me puedes decir,
¿cuántos miles de millones de dólares va a generar la vacuna y para quién va a ser? Pues para los grandes laboratorios, por supuesto, ¿no? Aquí la única diferencia es que no te la venden en la farmacia. No es un negocio capitalista. Se está manejando a través de los gobiernos y a mí me parece una medida aceptada porque no solamente la gente de altos recursos económicos tiene acceso. Los que tienen dinero pueden y los pobres no. Aquí es muy importante que todos tengamos acceso en todos los niveles porque no sabemos de dónde va a venir. Pero hay favoritismo por lo que se ve, papá, de que ponen a un loquito ahí a decidir a quién vacunan y quién no. Ha pasado y lo podemos ver en el Face, o sea, lamentablemente en las noticias. Mira, más que eso, que sí ocurre, por ejemplo, los médicos que se han brincado su turno y llevan a la familia, a la esposa, se vacunan ellos mismos, funcionarios del sector salud mismo, que ha ocurrido, ¿no? Los casos los conocemos. Eso siempre va a ocurrir porque hay gente inconsciente que quiere siempre el beneficio para nosotros, ¿no? El beneficio es para mí. Yo paso primero, ¿por qué te voy a dejar el paso? Eso ocurre en el metro, ocurre en el periférico, ocurre en todas partes, ¿no? En el centro comercial te ganan el estacionamiento. Es una cultura del no respeto, ¿no? Pero eso, o sea, es lo menos preocupante. Lo más preocupante, como te decía, es los criterios para designar las vacunas hacia dónde van. El que tiene para comprar las paga y el que no tiene vacuna. Hay un mecanismo internacional a través del organismo de la Organización Mundial de la Salud, que es el COVAX, que a partir de eso los países ricos tienen que destinar una parte de las vacunas que compran para los países pobres, para los países emergentes, para los países que no tienen una capacidad de comprar vacunas. E insisto, ¿por qué es importante vacunarlos a todos? Porque puede ser que tu población en México o en Estados Unidos, en algún lugar, por ejemplo, Israel es uno de los países que más vacunados tienen a nivel de porcentajes, pero si va alguien de Bolivia o va alguien de un país africano o un israelí visita alguno de estos países, se va a contagiar ahí y lo va a regresar y va a ser un cuento de nunca acabar. Aquí lo importante es erradicar al virus para que no tenga opción. Porque hay otro asunto, otro problema que es muy grave. Los virus son mutantes. Exacto. Y los virus no son seres vivos, como ya bien nos ha dicho los científicos. No son seres vivos, pero si podemos llamarle de alguna manera, o se nos permite esta licencia de decir, sobreviven en la medida que se van mutando. Cuando tienen esas mutaciones, se convierten más contagiosos, como es el caso de las variantes tanto de Sudáfrica como de Inglaterra, del Reino Unido. Pero se vuelven más vulnerables, son duración más corta, sus efectos son más amigables, digamos, o más llevaderos. Un virus nunca es amigable, ¿no? Pero se va venciendo el virus, pero se va propagando más. Entonces, bueno, vamos a llegar a la inmunidad del rebaño en algún momento, si no, esto no ocurre, y pasará como con la viruela en México, cuando la llegada de los españoles, en gran medida ganaron la batalla a los aztecas, a los mexicas, por la viruela, ¿no? Exacto. La viruela fue uno de los factores que definió el rumbo de esta conquista. Y bueno, pues los españoles ya habían asimilado el virus, ya no se morían, y aquí, bueno, pues fue, como era, digamos, por decirlo, una población virgen, pues le partió por dos, ¿no? Mi bien querido, y perdón que te corte, y por ejemplo, esta semana con el Super Bowl, o ahora el 14, este sábado, el 14 de febrero, ¿pensás que va a ser más latente como para un contagio? Sí, desgraciadamente buscamos la convivencia, te repito, ¿no? Yo esperaría que como ya nos reunimos con nuestros seres queridos en diciembre, para el Super Bowl haya sido menos y para el 14 de febrero pues también evitar. Para el 14 de febrero la ventaja es que es entre dos. Y que van a pensar con una cabeza. Así es. Exactamente. Pero sí somos muy fiesteros, nos gusta la fiesta. El calor, o sea, exactamente. Recuerda tú que el latino, ¿no? No solamente el mexicano, todo el latino pues es de corazón ardiente. Y nos gusta la fiesta, y nos gusta el baile, el toqueteo, el abrazarnos, el apapacharnos. Y bueno, pues eso es lo que ocurre, no solamente en ese país, en muchos. Mira, nosotros pensábamos, no, en Europa están muy educados, y
seguramente habrá buen comportamiento. Son los países que más conflicto tienen Exacto. con la prohibición. Yo siento que aquí, por ahí hubo una iniciativa de algún partido para hacer el uso obligatorio del cubrebocas. Creo que es una decisión personal ponernos un cubrebocas o quitárnoslos, o no usarlo. Es una decisión personal. Lo que sí tenemos que hacer es usar el cubrebocas en lugares donde están concurridos, en lugares públicos, lugares cerrados, porque bueno, pues está comprobado que sí te sirve durante unos cuantos minutos. Mantener el cubrebocas durante muchas horas puede ser incluso un factor de riesgo. Exacto. Entonces, tenemos que mantenernos alejados de la gente, guardar nuestra distancia, lavarnos las manos como nunca nos las hemos lavado. Dice un amigo que le ha dado más alcohol a sus manos que a su hígado en el último año. Bueno, pues así tiene que ser, ¿no? Seguirnos cuidando y esta pandemia que nos deje como aprendizaje el que la salud es el bien más preciado que podemos tener los seres humanos, porque no hay dinero que alcance para comprar la salud. Está tan importante la charla que hasta Erdi vino acá a escucharte. Y ya lo veo. La situación acá, que se anda portando mal, porque me andan rompiendo toda la casa. El zapato más lindo que tenés es el que te va a comer. Y está su hermano también por ahí. Acordate que ellos quedaron huerfanitos en estos días de su mamá, de la porota. Y bueno, y andan medios como chipirones, pero no quiere decir que dejan de hacer sus desmadres, ¿no? Así que vaya para allá, maestro. Rick, me encanta todo esto que hablamos y volviendo al tema de lo que dije hace un rato, que tenemos, chicos, vengan para acá. Perdón que estamos en vivo, gente hermosa, pero ya saben, tener unos bebés son bebés, o sea, ya hacen desmadre, se me van para allá. Ya tenemos 10 años de conocernos, Rick. ¿Y cómo puede ser la situación que cuando te conocí eras la parte del periodismo, de la relación pública, señores, ya se fueron, de un lugar que fue una meca en la colonia Narvarte, hablando del principio del 2010, no voy a dar la marca porque bueno, ya no existe, los que siguieron después también los tumbaron, pero ¿cómo se maneja, Rick, un concepto que vos sos un rockero, sos un músico de profesión con la cuestión de la política? Mira, yo creo que todo en la vida va ligado. No hay nada que sea fortuito, todo va en conjunto. Como te decía hace rato, ¿no? En los años 70, por ejemplo, pues surgían las bandas de rock mexicano que cantaban en español, ¿no? Porque tuvimos la ola del rock and roll, de los covers en inglés, los pasamos al idioma español, y tuvimos grandes intérpretes, ¿no? Exponentes de esa parte. Nos llegaban, bueno, pues todos somos vecinitos de Estados Unidos, pues teníamos todo fresquecito, nos llegó un poquito tarde el blues, pero el rhythm and blues, las grandes bandas, las tuvimos aquí muy, muy cerca de los años 40, bueno, pues influencias como Glenn Miller, como The Cyrus Bands, como muchas bandas importantes de esas bandas de los años 40, porque bueno, pues todos los que regresaban de la guerra, que habían sido músicos, pues tocaban esas canciones de las grandes bandas. Esas grandes bandas se transforman y la gente que regresó de la guerra, los jóvenes, empezaron a reclamar su lugar. Y en ese movimiento social que van reclamando un lugar, porque antes acuérdate que los que decidían qué se tocaba en la casa o qué tocaban los músicos que iban a tocar en la casa, pues eran los viejos, claro, los abuelos o los papás, porque ellos eran los cultos, los que sabían de música. Esto se transforma con el surgimiento de ritmos, por ejemplo. Todo el mundo piensa que el rock es puro, ¿no? El rock es una mezcla de muchas cosas, incluso del mambo, como movimientos sociales. Y es muy importante esto, ¿no? Viene sí del blues, sí viene con cosas del jazz, sí con cosas del mambo en América Latina, y se conforma, y sí es una amalgama, ¿no? Perdón que te corte, mi Rick, y algo que es gracioso. Es como el reggaetón. El reggaetón viene con un ritmo oriental, que es una mezcla de ritmo turco, armenio, griego, árabe, y lo peor de todo que en esa zona del oriente no conocen el reggaetón. Entonces me imagino que habrá pasado lo mismo con el mambo y con el rock en su momento. Así es, y te repito, ¿no? Entonces todo va ligado, entonces la música va respondiendo a un momento sociocultural, ¿no? Lo que va pasando
la música te lo va narrando. Los corridos en la revolución, pues narraban lo que pasaba en la revolución. El blues en el delta del Mississippi, pues te narraba lo que sufrían los esclavos negros, ¿no? ¿Todo tiempo pasado fue mejor entonces? Mira, yo no puedo atreverme a decirlo, pero para mí sí ha sido mejor, por supuesto. Si tú me preguntas con qué décadas me quedo, musicalmente me quedo con la música de los 70, que por supuesto hay mucha de los 50 y 60 que me gusta, y música de los 80. Pienso que en los 90 viene ya un declive, Una debacle y declive, sí, exactamente. un declive en la música, pero bueno, cada uno tiene su momento, los ritmos van evolucionando, los jóvenes van cambiando, los que éramos jóvenes en los años 70 y que veníamos con todo el impulso y queríamos tocar como nuestras bandas favoritas, como Pink Floyd, como los Doors, como queríamos hacer cosas así extraordinarias y movimientos sociales. Bueno, pues a lo mejor en los años 70, en los años 80, pues todavía funcionaba, había como que la participación de la música y la política, había el canto nuevo, la nueva trova cubana, era una serie de... Si pensás que la política con la música está cagado, por ejemplo, así como está cagada hoy, corrompida la música con el reggaetón, ¿pensás que la política a nivel mundial está igual? Yo creo que sí, porque se han perdido Es valores. cultural. Sí, se han perdido valores, por supuesto, ¿no? Los políticos llegaron en un momento dado, y hablo en el mundo, pudiéramos hablar desde la Segunda Guerra Mundial, como a Hitler, por ejemplo, pues le importaba un bledo invadir países y luego, bueno, pues viene el famoso libertador que es Estados Unidos y con esa liberación de un esquema represor como era los nazis, bueno, pues se convierten en la policía del mundo y entonces ellos se convierten en los que invaden todos los países del mundo y lo mismo ocurrió en su momento con la Unión Soviética, que invadían unos y otros y bueno, pues era un mundo polarizado y era una guerra fría y todo respondía porque la música pues también respondía a esas cosas, ¿no? El mundo, como te digo, ha cambiado, la tecnología nos ha cambiado. Ahora es muy fácil que la gente se entere. En los años 70 poca gente tenía acceso a información porque pues, todos nos los daban digeridos en la televisión. Había un canal de noticias y había un líder de opinión que si lo habías visto con Jacobo, pues ya era la neta, ¿no? Ya era la verdad. Hoy hay muchos canales de información, el Internet, muchos jóvenes que están bien preparados, que están bien informados y que bueno, pues esto nos da una gran apertura, ¿no? Lo único que sí hay que tener mucho cuidado es con toda esta información, es que no toda la información es cierta. Tenemos que enfocarnos en revisar nuestras fuentes. ¿Cuánto amarillismo ves hoy en ese concepto? Muchísimo, muchísimo. Hay una guerra sucia en México y en Estados Unidos también, ¿no? En el caso, mira, tenemos el caso de la toma del Capitolio en Estados Unidos a unos días del cambio de poder y demás. Grupos fascistas, grupos supremacistas blancos, ¿no? Se asumen como los dueños del país y entonces llaman a través de las redes sociales y van y toman el Capitolio, hay muertos. Esto era increíble, ¿no? Ricardo, y perdón que te corte, con esta cuestión de las redes sociales, lo que decís, ¿no hay gente que se esconde en el anonimato y es mucho más fácil putear atrás de un perfil falso, quizás? Por supuesto. Y hay organizaciones que deben hacer eso, ¿no? No. Como organizaciones fantasmas y todo eso. Muchísimas, es más fácil. Anteriormente los líderes Muchachos de opinión daban la cara, respondían a ciertos intereses y todos lo sabíamos, y los que no, bueno, pues se lo imaginaban y otros pues que caían en cuenta que era la información que había, pero así ha sido. La información es poder. Ricardo, y como imagen pública, que a vos te pasa o me pasa a mí, la vez pasada David, que de hecho te manda un abrazo, un beso muy grande, el manager. Muchas gracias. Chicos, vengan para acá y no estén molestando. Me dijo algo porque veo que hay gente, yo acá en la historia, chicos, soy Diego Copuyán y soy Diego Copuyán. Pero siempre hay alguien que con un perfil falso, por ejemplo, la vez pasada pasó uno llamado José de San Martín, pone algo como para lastimarte. ¿A vos te hacen lo mismo con la cuestión del periodismo? ¿Puede ser un periodista que se sintió opacado por vos? No me ha pasado ni en lo personal, afortunadamente, pero sí lo he visto y es el riesgo que corremos con las redes sociales. Tenemos que saber
desde a quién aceptamos como amigos en el Facebook o en el Instagram. Y puede ser peligroso, ¿no? Y tenemos que saber usar las redes sociales. Muy venenoso. No podemos pues, estar poniendo o posteando, estoy ahora en el concierto tal, porque la gente que sabe dónde vivo, pues sabe que no estoy, claro. Puede entrar a robar a mi casa. Exactamente. Puede conocer cosas vulnerables de mi persona. Entonces yo siento que las redes sociales deben de manejarse más a un nivel lejano, no publicar las cosas personales, no puedes publicar quién es tu pareja, quiénes son tus hijos, a dónde acudes al banco. ¿Y en México, echando a perder, se aprende en este momento? En México y en el mundo, echando a perder se aprende. Eso es una naturaleza humana. El conocer, siempre somos inquietos los seres humanos, somos curiosos, somos metiches y vamos aprendiendo y nos vamos quemando y quitamos la mano, sabemos dónde hay calor, dónde no tocamos y vamos aprendiendo, ensayo, error, vamos aprendiendo. Eso no va a cambiar. La naturaleza del ser humano, por más tecnología que haya, no va a cambiar nunca. ¿Usamos la palabra experiencia para tapar nuestras pendejadas? Sí, claro. Sí. Mira, y además cuando tú eras un adolescente, podías hablar y decir, y no te importaba qué intereses tocabas o qué susceptibilidades podías herir. Hoy, en la actualidad, pues te lo piensas 2 veces y dices, no hay ninguna necesidad que le diga a fulanito tal qué clase de ser humano es. No tiene sentido porque es mi vecino, lo voy a encontrar, es un compañero del trabajo, es el pariente de mi novia, en fin. Y entonces te lo piensas y a veces vas más campechaneando el momento, vas llevando la situación. Eso es lo que le llaman la experiencia, ¿no? Va siendo un poco menos atrabancado. Entonces, desobediente sería la palabra, ¿no? Entonces dejas de ser así, dejas de ser arrojado, no te enciendes a la primera, ya no, además llegas a una edad en que ya no tienes la fortaleza que tenías a los 18, a los 20 años, ya no te puedes tirar a golpes con un joven porque te ganó el lugar, en fin, cosas que a lo mejor pudiste haber hecho cuando tenías 16, 18 años. Hoy pues ya la vida dio vueltas, ya cambió y tienes que ser evidentemente pues mucho más maduro y no tomar decisiones a la ligera. Con esa madurez, Ricardo, ¿qué cambiarías hoy de Ricardo Pérez Palacios? Bueno, cambiaría muchas cosas, ¿no? Pero no las esenciales. Cambiaría cosas como el no haber derrochado tanto dinero, el no haber cultivado ciertas amistades, el no haber cuidado, tener más espacios con los seres que ya se fueron, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un distanciamiento con mi padre durante muchos años que al final, bueno, pues con el nacimiento de mi hijo mayor, bueno, pues ese fue el detonante para que retomara una relación, pero más de 10 años nos dejamos de ver, a mi madre no la vi con la frecuencia que yo hubiera querido al final de su vida, porque vivía ella en Acapulco, y bueno, pues no la pude ver tanto como quería. Ese tipo de cosas me hubiera preocupado más, me hubiera gustado aprender otras cosas que has dejado de lado. Antes le dábamos mucha importancia al trabajo, a dedicarte a lo tuyo, a ser tú. Eso te quería preguntar, Ricardo. Perdón que te corte por lo que decís. Esta situación, yo sé que el orden de los factores sí altera el producto, en lo que voy a explicar ahora. ¿Ricardo trabajó para vivir o vivió para trabajar? Mira, yo mucho tiempo viví para trabajar. Me tocaron años en México donde yo llegué a tener 3 trabajos como periodista. Buenos trabajos los 3. Entonces, había dinero, había incluso exceso de recursos en cierto momento. Digo, no tanto como para hacerte acaudalado y hacerte un gran capitalista, pero para vivir muy bien. Y ese dinero lo derroché, por ejemplo, debí haber ahorrado, no debí haberme gastado tanto, pero pues no habría conocido tantos lugares, no habría comido en ciertos restaurantes, no me habría bebido las bebidas que me bebí, en fin, no me habría comprado los trapos que me compré. ¿Lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer, seguro. Chingón. Eso es vivir la vida, entonces. Sí, no me arrepiento. Sí cambiaría algunas cosas, pero sobre todo en la parte de mis seres queridos, que me hubiera gustado darles más tiempo.
Qué lindo escucharte, Ricardo. Y ahora quiero que me ayudes. ¿Cómo vamos con el tiempo, Rick? Ya estamos cerca de concluir. No. Quiero que le regales a la gente un poquito de tus redes sociales y que le comentes qué estás haciendo hoy, porque puedo decir que estás en una de las televisoras más importantes de México. Y me encantaría, si no lo tomas a mal, que la gente sepa de Ricardo, unas redes sociales, contar de tu portal de México en la red, que bueno, sabes que somos fan y nos has apoyado muchísimo. Y esto lo tengo que decir, gente hermosa, hasta alguna situación hemos pasado por un fraude con un reverendo hijo de puta que en un momento lo vamos a cachar, esperen que todo esto se acabe. Y bueno, ahí sí practicaremos un poquito de sambo, Ricardo, un poquitito de judo, de aikido, porque cuando la gente insulta nuestra inteligencia, nos están estafando, fuiste causante de esa conferencia de prensa, quizás fuiste el que armó la conferencia de prensa, trabajando con alguien que quiero mucho, con Freddy Fuentes, con los terrícolas, y no se vale de que utilicen nuestra bondad. Sabés que nos vemos al público, lo sabes bien, fuiste partener fundamental del proceso y el crecimiento de lo poco, mucho que hemos armado con VistaPoint, y duele, Ricardo, que nos hayan cagado como nos cagaron, pero bueno, fuiste el primero que hiciste un comunicado de prensa y todo eso. ¿Podemos contar a la gente un poquitito de Voz de México en la Red y dar todos tus datos, por favor? Claro que sí. Bueno, México en la Red pues es un portal de noticias que cubre todas las secciones, desde la información nacional, economía, turismo, por supuesto tenemos espectáculos, y yo tengo una sección de rock porque pues a mí me gusta este género, y desde ahí tratamos de apoyar a muchas bandas, muchas y la mayoría de ellas pues son músicos, amigos de casa, somos conocidos de hace muchos años, y bueno, pues el esfuerzo que hacen las bandas en la actualidad es muy importante porque no hay un mercado para las bandas de rock. En la actualidad, en este momento, si alguien está en un centro de música comprando unos instrumentos, en media hora hacen una banda de rock, y esto pues ha demeritado mucho la calidad. Ya muy difícilmente una banda que lo hace muy bien toca en un bar y le pagan, ya todo el mundo lo hace casi gratis. Se ha abaratado este asunto y es algo que complica más la existencia para los músicos. Si un músico, por ejemplo, en los años 80 podía sobrevivir, en estos momentos es muy difícil. Tiene que dedicarse a otra cosa, resolver su situación económica de una forma diferente. Y esto pues desvirtúa todo el arte que están haciendo. Entonces nosotros desde México en la Red hacemos entrevistas casi todos los días con diferentes bandas de diferentes géneros. Tenemos, como te decía, la sección de espectáculos, donde cabe el pop, donde caben otros géneros que nos pueden gustar menos, pero tengo una sección de rock donde caben desde el metal más pesado hasta bandas internacionales o las bandas más modestas en México. Creo que todas merecen un respeto, merecen ser escuchadas, y bueno, pues ahí estamos desde esa trinchera. Yo soy periodista con 40 años de experiencia en los medios, empecé muy jovencito, y por eso es que, bueno, pues tenemos tantos años de caminar en diferentes medios, desde la prensa escrita, como en el diario La Jornada, como en el diario El Financiero, como en México Hoy, en fin, en televisión, en Canal 11, actualmente en Televisión Azteca, en ADN 40, haciendo los noticiarios matutinos. En fin, hemos estado viviendo la transformación de este país. Nos hiciste salir ahí, papá. Nos hiciste salir ahí. Así es. Y bueno, pues para mí fue un honor porque los conozco, pues a ustedes, a ti, Diego, porque bueno, pues VistaPoint, tú eres la columna vertebral, y siempre pues va sumando gente, a veces famosos, a veces no tan famosos, a veces jóvenes, que les das la oportunidad. Conociste igual que nosotros a los ídolos que no fueron ídolos. Así es. Nos dimos cuenta de los músicos famosos. Muchachos, vengan para acá, los músicos famosos que te terminaron, ya sabes cómo son, ¿no? Que mostrando a veces el cobre, como se dice acá en México. Pero eso es el rock and roll, en cierta manera. ¿Y tus redes sociales, mi Rick? Mira, México en la Red, en Twitter, así, @México en la Red. Lo mismo en Facebook y también en Instagram. También mis datos personales son en Facebook, Ricardo Pérez Palacios Durán, con un guión entre Pérez Palacios, que es un apellido compuesto.
Y en Twitter, Ricardo Palacios, @RicardoPalacios. Son las redes sociales que manejamos. Estamos pues a la disposición para que nos informen, para que nos den a conocer todo lo que ustedes quieren, y con mucho gusto nosotros lo replicamos, le damos seguimiento, hacemos entrevistas, hacemos una investigación, en fin, la parte periodística con mucho gusto es nuestro trabajo, es lo que hacemos, lo que sabemos hacer, y bueno, pues estamos a la orden. Quiero que sepan, gente hermosa, que gracias a Ricardo también tuve el honor de estar haciendo palomazos con gente como Textex, con gente como el divino Charlie Montana, que él nos está cuidando. Seguro. Con gente como Mago de Oz, y conocer a los discípulos de Ronnie James Dio, y conocer a Nazareth, ¿te acordás? Qué epopeya. Sí. Y bueno, otros ingleses que vimos en la Plaza de Toros México, Status Quo, no, por Dios, o sea, eso es algo para que vean que de verdad acérquense a Ricardo con la cuestión del rock, que es de verdad una biblioteca viviente, porque encima es muy, muy joven, no egoteca, no es como el Rompan Todo, que apareció Gustavo Santaolalla, que todos lo están criticando, sí es una egoteca de él, pero fue el que puso la plata, fue el dueño de la pelota. Así que, gente hermosa, Ricardo, esto va a quedar, falta otra más porque hay que hablar de muchas cosas, me quedan muchas cosas en el tintero. Lo único que siempre te quiero decir, y lo digo delante de la gente, gracias infinitas por tanto y por todo. Y lo mismo ustedes, gente divina, saben que los adoro con el alma, los quiero siempre muy cerca. Gracias a Stele TV por todo este paro, por toda la nueva gente que está y por seguir confiando en este programa de Punto de Vista Point. Ya van a venir el concepto rock, y es más, la próxima entrevista no es democrático. La próxima entrevista Ricardo va a estar tocando la lira con nosotros, haciendo algo, ¿sí? Los queremos. Gracias, Rick, por gracias todo. A ti, Diego. Que Dios te multiplique siempre y nos vemos la semana que viene. Y también ¿cuándo sale México, cuándo salen los portales de México en la red para que la gente te siga? Es diario. Todos los días subimos noticias. Perfecto. El portal es México en la red.tv. Está de manera fija y hay noticias que van cambiando todos los días. En todas las secciones tratamos de estar lo más actualizados en temas sobre todo de la ciudad y la parte de los espectáculos y el rock. Perfecto. Gente hermosa, acá los saludamos. De mi lado, el señor Erdi, el que es hermosamente feo, el otro que es Spy, que vino acá a molestar. Y bueno, Ricardo Pérez Palacios, gracias mil a todos ustedes. Chau, 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 chau. Chau. Gracias. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.